sobre temas de despidos laborales, cambios de jornadas. Si usted ha sido una persona que en este momento está pasando por este tipo de situaciones, yo creo que este Facebook Live le va a servir muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias Marta por acompañarnos el día de hoy a este segmento de Facebook. Más bien, muchísimas gracias, Jimena, por haberme invitado el día de hoy para hablar de este tema tan importante y que muchas personas pues lo están viviendo o posiblemente lo podrían vivir. Sí, Marta, entonces yo quería saber qué es lo que está pasando actualmente con las personas en este momento de la crisis en temas laborales, en torno a sus jornadas, en torno a los despidos que están viviendo. Sí, bueno, lamentablemente como consecuencia, una de las tantas consecuencias que se han vivido a raíz de la pandemia causada por el COVID-19, pues muchas personas en este momento están experimentando despido, están experimentando una reducción en su jornada laboral, que es una disminución tanto en las horas que trabajan como en el salario. Y a la vez también hay otras personas que están enfrentando en este momento una suspensión de contrato laboral, es decir, si bien no han sido despedidas, pues por un tiempo están percibiendo salario en cero, es decir, no están percibiendo absolutamente nada de ganancia, pero mantienen la relación laboral con la empresa. Muchas de las cosas que nos han estado diciendo estos últimos días es que, ¿verdad? La gente tiene miedo en relación a, les suspendieron el trabajo momentáneamente, pero realmente hay mucha incertidumbre de saber si realmente va a volver a tener el trabajo. Sí, Jimena, es muy importante lo que estás diciendo en este momento, porque realmente yo no les puedo dar con certeza una respuesta de si van a recuperar o no el trabajo. Yo esperaría y tuviera la fe en que sí, conforme se vaya recuperando la economía del país, pero lamentablemente sí he visto el caso de empresas que pues no se han logrado recomponer todavía y que lamentablemente, a pesar de haber aplicado reducciones o suspensiones, ¿verdad? Es decir, personas que no están trabajando la jornada completa o que están en la casa y no percibiendo salario, pues las empresas no han descartado igual hacer despidos. Entonces, sí preocupa el tema, ¿verdad? Hay empresas que se están recomponiendo y que están mandando a llamar a cierta gente otra vez para volver a operar, pero hay empresas que aún así, aunque están llamando a gente, igual no están descartando el tema de los despidos porque no lo están logrando. ¿Qué medidas legales tienen estas personas si las llegan a despedir? ¿De alguna manera sus derechos están protegidos o no? La empresa nada más se da en quiebra. Es muy importante, a ver, siempre la legislación laboral va a proteger los derechos de las personas trabajadoras. Lo que es importante que las personas sepan es que en cualquier circunstancia, ya sea pues un despido, por ejemplo, con o sin responsabilidad patronal, si tienen dudas en el cálculo de la liquidación, o sea, es decir, hay empresas, por ejemplo, que están liquidando a las personas y les dicen, bueno, no sé cuándo le voy a pagar porque ahorita no tengo la plata, o no le voy a pagar, por ejemplo, las comisiones. Y las comisiones son parte del salario. Entonces, que estas personas, si tienen dudas en el cálculo de su liquidación, las que han sido despedidas, entonces sí pueden acudir al Ministerio de Trabajo, a la Defensa Pública o al abogado, por ejemplo, de confianza en materia laboral. Esto siempre voy a hacer hincapié y énfasis, porque cuando uno va a un médico, por ejemplo, o quiere que le operen los ojos, ¿verdad? No va a ir donde el gastroenterólogo, va a ir donde el oftalmólogo. Entonces, si usted necesita justamente un consejo en asesoría laboral, vaya donde un abogado experto en laboral, no vaya donde una persona que no es experta en esa rama, porque lo podría estar asesorando no de la manera correcta. Entonces, esto es cuando hablamos de despidos, ¿verdad? Si hay alguna duda en la liquidación y demás, pueden acudir al Ministerio de Trabajo, a la Defensa Pública o al abogado laboralista de confianza. Cuando hablamos de reducción y suspensión, estos procesos tienen que ser avalados por el Ministerio de Trabajo. No necesariamente tiene que ser antes, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, que una empresa aplica la reducción a la suspensión y tiene que pedirle antes el permiso al Ministerio de Trabajo. No, o sea, digamos, si no aplica la medida, o sea, ya suspende a las personas o hace la reducción de jornadas, le comunica al Ministerio de Trabajo y el ministerio, pues en un término, qué sé yo, de varias semanas o incluso hasta un mes y resto, porque ya yo tengo gestiones con el ministerio que están tardando mucho en contestar, pues le contestan a uno si sí aprobaron o no aprobaron. Hay una lista, también las personas pueden darse cuenta que si la empresa está en esa lista, porque el Ministerio de Trabajo actualiza cada cierto tiempo esta lista. No es todos los días, ¿verdad?
Entonces, si ayer me suspendieron, hoy no va a estar en la lista, ni puede ser que en una semana tampoco, pero uno puede asegurarse, por ejemplo, con la misma empresa, de preguntarle, bueno, si ustedes aplicaron la suspensión o me aplicaron la reducción, ustedes me pueden pasar el correo que ustedes le mandaron al Ministerio de Trabajo, o más bien el correo de confirmación que el Ministerio de Trabajo ya de manera automática le comunica a la empresa para yo estar tranquilo y estar seguro o segura de que me la aplicaron bien, de que sí están actuando conforme a la ley, ¿verdad? Entonces, de esa manera ver los derechos. Y otra cosa muy importante, Jimena, es el tema de la discriminación. ¿Qué he visto yo? He visto casos en empresas, por ejemplo, que tienen 20 personas y decidieron suspender a 5 mujeres. A las 5 únicas mujeres las zonas que suspendieron. Entonces, o por ejemplo, a trabajadoras embarazadas en periodo de lactancia, esta medida ninguna les aplica y el despido es muy delicado, tiene que hacerlo primero con el aval del Ministerio de Trabajo. Entonces, vamos a ver, en estos casos, la persona tiene que conocer sus derechos y si no está segura, pues puede acudir, otra vez volvemos al tema, ¿verdad? Ya sea a la defensa pública en materia laboral, si la persona gana menos de 800,000 colones aproximadamente, o al abogado de su confianza, experto laboral, o al Ministerio de Trabajo. Esa es la manera en cómo hacer valer sus derechos. Y si usted sabe que no lo liquidaron, que le deben la liquidación, que no le aplicaron bien la medida, ya usted está seguro o segura, ¿verdad? Entonces ya ahí sí aplicar los mecanismos legales, ya sea una demanda, tratar de conciliar con el patrono y demás. ¿Qué pasa con las personas que les están reduciendo las jornadas en este momento y les están aplicando cosas que son ilegales, digamos, en sus puestos laborales, pero tienen miedo de acudir al Ministerio de Trabajo porque no saben si van a recuperar su trabajo o no? A ver, o sea, ¿Qué tipo de negociaciones podrían llegar con sus patronos? Es que, por ejemplo, si el patrono está aplicando de manera correcta, por ejemplo, ya suspendió a la persona y la va a despedir y lo está aplicando de manera correcta y va a hacer un despido, por ejemplo, con responsabilidad patronal, le va a liquidar todo. Es decir, la persona, a no ser que tenga algún otro vicio, ese tipo de despido, por ejemplo, por discriminación u otros que uno perciba, ¿verdad?, que no se hicieron bien, entonces tampoco es que, porque me despidió y no me tenía que despedir, bueno, pero ¿por qué? Entonces, ya eso hay que analizarlo cada caso en particular. No todos los despidos, aún con responsabilidad patronal, están bien hechos, ¿verdad? Hay muchos que son por discriminación, por ejemplo, según el artículo 404 del Código de Trabajo. Sí, digamos, en el tema de la reducción de horas laborales, por ejemplo, yo he visto muchos casos últimamente de personas, pacientes, que me han dicho que les reducieron las horas laborales a nivel de pago, pero en realidad están ejecutando las mismas horas laborales. Ay, sí, fatal, fatal. Bueno, lo hablamos así como entre compañeras que somos y demás, y te lo comento, sí, la verdad, igual yo lo he visto. A mí muchas personas me han dicho, bueno, incluso hasta trabajo más, incluso podemos ahora hablar un momento del tema de teletrabajo y todo, pero de personas que están trabajando más de la cuenta en teletrabajo. Pero sí, claro, por supuesto, imagínese que a usted se le reduzca la jornada en un 50%, o sea, trabaja la mitad del día y al final está trabajando siempre las 8 horas. Entonces, a ver, los patronos, ¿verdad? Deben respetar que las personas ahorita están en reducción de jornada, ¿ok? Pero también yo quiero apelar un poco a la conciencia de los trabajadores, porque trabajemos una media hora más o una hora más con tal de que la empresa salga adelante para que después me puedan volver a dar el 100% de mi trabajo, tampoco, ¿verdad? Tampoco es para tanto, digo yo. O sea, es decir, tal vez que haya un punto de equilibrio entre empresa y trabajador, porque la empresa la está viendo muy fea, pero tampoco se le puede, como decimos, ¿verdad? Los ticos no se le puede montar tampoco al trabajador de, bueno, si le estoy pagando la mitad, entonces que me trabaje igual tiempo completo. No, no, tampoco, porque entonces tendría que pagarle horas extra y tampoco la empresa, si aplicó una reducción de jornada, va a estar con el capital para estar pudiendo pagar horas extra. Pero si de vez en cuando el trabajador tiene que dar un poco la milla extra, que yo creo que todos la hacemos, por lo menos en mi caso particular, yo siempre doy la milla extra, y con tal de salir adelante, pues eso ya es otra situación, pero cuando ya es repetitivo y exagerado, pues ahí sí no está bien. Incluso he visto casos de personas suspendidas, es decir, del todo no tienen que trabajar,
y están teniendo, o sea, el patrono les dice, ay, pero me puede mandar un reporte o puede venir aquí un día. No, no, jamás, o sea, eso tampoco. Y no solo lo digo, ahí uno también puede decir, bueno, pero es que quiero cuidar mi trabajo, pero ojo, ojo, ¿qué pasa si usted está suspendido o suspendida? Y entonces le dicen que vaya a la empresa y usted va y tiene un accidente laboral de casualidad de camino o se cayó en la empresa o le pasó algo, ya usted no tenía póliza de riesgos del INSS que le cubriera. O usted, o sea, ¿verdad? Entonces, qué complicado. El seguro social, la caja del seguro sí le sigue cubriendo, pero el INSS, eso ya por el momento está suspendido. Entonces, es muy importante que también los patronos tomen en cuenta este tema, o sea, ¿qué le voy a pedir al trabajador y por qué? Y el trabajador también saber, o sea, si me pasa algo y el patrono también, si le pasa algo al trabajador, ¿cómo me hago responsable? Porque no tenía que poner a esa persona a trabajar. ¿Cómo saben entonces las personas que la suspensión fue hecha de la manera legal y correcta? Como les digo, hay diferentes mecanismos. El problema es que no voy a echarle tierra al Ministerio de Trabajo, como decimos también los ticos, echarle tierra, porque el Ministerio está tratando de hacer los esfuerzos humanos y sobrehumanos, ¿verdad? Trabajando incluso sábados y domingos a deshoras, tratando de aprobar toda la cantidad de solicitudes que hay. Entonces, no les da a veces el chance para actualizar esa lista de oficial de empresas que ya están avaladas para aplicar la reducción o la suspensión. Lo que les puedo decir es que entonces cuando el patrón no manda esa solicitud, ya sea suspensión o reducción de jornadas, el Ministerio de Trabajo se manda por correo electrónico. Esa es el único mecanismo. Si cuando mandan ese correo electrónico, el mismo Ministerio de Trabajo le envía un correo automático y le dice, hemos recibido su solicitud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el patrono no veo que haya una imposibilidad de que, por ejemplo, le reenvíe ese correo a las personas para que estén tranquilas de que ya tramitó la solicitud. Ahora, si no sale en la lista, no se asusten, pero si el patrono les da esa prueba, o sea, es porque están en trámite y pronto o en unas semanas estos trámites se están atrasando mucho, pero en unas semanas o en un mes va a salir ya la empresa que sí o que no. O si a partir de que está en trámite, ya la persona puede no trabajar las horas. Antes de que no esté en trámite, debería seguir presentándose y trabajar la misma cantidad de horas antes de que luego digan que no llegó al trabajo. No, Jimena, no funciona así. Más bien, digamos, yo empresa, por ejemplo, necesito aplicar a partir de mañana la suspensión. Entonces, yo la aplico y tengo 3 días para comunicarle al Ministerio de Trabajo. Entonces, yo la puedo aplicar mañana mismo y todavía tengo esos 3 días, digamos, de chance para mandar esa solicitud por correo electrónico al Ministerio de Trabajo, pero yo la puedo aplicar, la reducción a la suspensión. Entonces, digamos, por eso le digo, para mí lo más idóneo es que el trabajador le diga al patrono, o el patrono nada más simplemente qué sé yo, hasta si es por WhatsApp, les mande un pantallazo del correo que automáticamente les envía al Ministerio de Trabajo cuando mandan la solicitud, para que por lo menos uno trabajador o trabajadora sepa que sí mandaron la solicitud y que ahora hay que esperar. Pero no se desesperen, insisto, si no aparecen en la lista que el Ministerio de Trabajo va llevando, porque la eso, cada, ¿verdad? ajá, lo que acabas de comentar es súper importante, ¿verdad? Porque muchas veces actuamos desde la buena voluntad en términos laborales. Si no está por escrito, no existe, ¿verdad? Entonces, todo acuerdo de negociación que usted llegue con sus colaboradores o con sus jefes, por favor, que quede por escrito en un correo oficial también. Jimena, es súper importante lo que acabas de mencionar, porque a partir de cuando a mí me aplican esa medida, ya sea la suspensión, que ya está bien, me voy para la casa, o la reducción, que está bien, sigo trabajando y alguna gente en teletrabajo, pero a mí me tienen que dar una carta, el patrono también. O sea, me tiene que dar una carta donde me diga qué medida me aplica, por qué me la aplica, a partir de cuándo y hasta 3 meses que lo establece la ley, ¿ok? Entonces, esa carta es súper importante y todos los patronos deben darla porque con esa carta yo puedo acceder a un bono proteger, puedo ir a retirar el fondo de capitalización laboral y puedo, por ejemplo, negociar mi alquiler, porque incluso el gobierno, si bien no se ha aprobado la ley de alquileres, lo que está pidiéndole
a mucha gente es negocien entre ustedes, ¿verdad? Usted negocie con el que le alquila el apartamento o la casa, pero obviamente la persona que le está alquilando necesita saber que es cierto que usted está pasando por una mala situación. Y la manera de saber si es cierto es justamente con una carta que le emita a usted la empresa, de que ustedes le redujeron el salario o lo suspendieron. Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores independientes? Sí, con los trabajadores independientes está muy delicado el tema, porque ellos son los que están sufriendo más. ¿Por qué? Porque son personas que ahorita, entonces, ellos mismos se pueden hacer la carta, ¿verdad? Muy difícil, pero sí, ellos mismos pueden hacerse hacer una carta y comunicar, qué sé yo, con por ejemplo, contador público, pueden hacer una declaración jurada de que se han visto disminuidos los ingresos y demás, y ya sea, por ejemplo, qué sé yo, en el banco, si ellos estaban cotizando con la caja, no hay fondo de capitalización laboral porque no estarían en planilla. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Trabajadores independientes no tienen fondo de capitalización laboral. Eso me duele mucho porque somos muchos los independientes, pero no se estaría cotizando el fondo. Y lo único, digamos, que les queda, por ejemplo, es pedir una ayuda al bono proteger y hablar con los dueños del inmueble o con los bancos, que algunos también están dando un chance, ¿verdad? Para la gente que tiene créditos. Y pues sí pueden aportar una declaración jurada o una certificación del contador público autorizado de una disminución en sus ingresos como trabajador independiente. Y qué bueno que tocaste este tema. Igual eso se va a ver en la reducción de las facturas, digamos. Entonces es muy fácil el proceso de solicitarle a nuestro contador, ¿verdad? Que por favor emita un documento donde diga que se ha bajado efectivamente nuestros ingresos para quienes trabajamos de manera liberal. ¿Qué pasa con las personas profesionales que quieren y que trabajan de manera independiente acceder al bono proteger? ¿Se les va a dar prioridad o no? ¿O se les está dando prioridad a las personas más vulnerables que perdieron su trabajo y que pertenecen a estratos económicos más bajos? Bueno, es que pueden haber muchos trabajadores independientes que ya de por sí están en una situación súper vulnerable, ¿verdad? Porque yo puedo ser trabajadora independiente y ya de por sí tener un salario muy bajo como trabajadora independiente y estoy en un riesgo exagerado versus una persona que tal vez igual la suspendieron, ¿verdad? Entonces, estos bonos proteger no hacen una diferenciación en, no, este es un trabajador independiente. No, claro que sí. Y además, recordemos, por ejemplo, que en bono proteger, uno de los requisitos es enviar una declaración jurada que no tiene que ser autenticada por un abogado, entonces ni siquiera tienen que incurrir en ese gasto. Y la declaración jurada, pues, vale un abogado lo que cobras para otros temas, ¿verdad? Para los demás, para que dice yo retiro de fondo de capitalización y demás, se hace también por declaración jurada y no tiene que ser notario, puede ser abogado y lo que le puede estar cobrando son entre 15,000 y 20,000 colones, no paguen más de eso, ¿verdad? Ok, eso es muy importante. ¿Qué pasa si yo tengo entonces mi trabajo en este momento de manera estable? ¿Corro algún riesgo en relación a la situación actual que está viviendo el país y los cambios que estamos teniendo a nivel de negocios y Estado? Sí, excelente pregunta. Por eso es que justamente cuando planteamos el tema era qué debo hacer si estoy enfrentando o podría enfrentar estas situaciones. ¿Por qué podría? Bueno, y ahora yo te voy a tirar cuando termine de contestar la pelota, ¿verdad? Porque no quiero generar ansiedad, ni quiero que la gente entonces empiece a comer las uñas y no pueda dormir en la noche, pero no voy a mentir tampoco, voy a ser muy sincera. Entonces, realmente sí les voy a ser franca diciéndoles que hay patronos que yo estoy en este momento gestionando liquidaciones, estoy gestionando, por ejemplo, despidos, ¿verdad? Porque ya están o en suspensión o en reducción o no han tomado ninguna medida, pero no pueden más. Entonces ya estoy viendo con ciertos patronos, pues cómo ir acomodando estos despidos que lamentablemente sí se van a dar. De hecho, hace poco yo también estaba hablando con diversos sectores en una reunión, estamos hablando de que se va a venir una segunda ola de despidos de la gente que ya no lo está logrando, los patronos que no lo están logrando, o que vieron, por ejemplo, que aún con reducción de jornada pudieron operar, ¿verdad? Y
y aún estando suspendidos, mandan a llamar, porque he tenido casos así, que ya suspendieron operaciones, cerraron por una semana, 2 semanas, pero ya llamaron, qué sé yo, los primeros 10 trabajadores para empezar a operar, y entonces dicen, bueno, estoy pudiendo operar con 10, no voy a necesitar a todos y voy a tener que gestionar despidos porque igual no estoy pudiendo salir adelante. No quiero satanizar ni a trabajadores ni a patronos. Cada quien, ¿verdad? No, las empresas tienen que adaptarse para que puedan seguir sobreviviendo. Es lo más importante aquí de entender, ¿verdad? Digamos, ninguna de las medidas que vaya a tomar la gente en torno a sus empleados de despedirlos es un tema personal, es un tema de ajuste en este momento de adaptación de negocio en torno a la situación de la crisis. Y muchas empresas más bien van a darse cuenta que de esta situación les sirve más hacer teletrabajo, ¿verdad? Y reducir personal, porque los equipos se adaptaron mejor. Bueno, eso ahorita lo comentamos. Pero, ¿qué medidas legales sé si son las correctas y me despidieron? Bueno, primero que nada, ¿por qué me despiden? ¿Ok? El Código de Trabajo establece que a uno le deben dar una carta de despido y en la carta de despido tienen que decirle porque fundamentados en qué fue que me hicieron el despido. Entonces, ver si fue el despido con responsabilidad patronal, que es cuando le pagan a usted todos los extremos laborales, sin responsabilidad patronal, que es cuando usted lamentablemente comete una falta muy grave y llevan justamente a hacer este despido al patrono, pero ver si realmente ameritaba o no, por ejemplo, porque no se le paga todos los extremos laborales cuando es sin responsabilidad patronal, que es lo que a nadie le gusta, ¿verdad? Que me despidan y entonces no, sin responsabilidad y no me pagan todo porque yo me equivoqué, cometí una falta grave. Entonces, fijarse que si esa falta grave, o sea, ¿qué me pusieron en la carta de despido? Ok, recordemos que hay una motivación que se llama por voluntad del patrono, pero también hacer ese examen de conciencia de, bueno, sí, fue voluntad del patrono, es decir, porque el patrono tiene derecho, es como que yo tuviera una relación, ¿verdad?, sentimental con mi pareja, y yo tengo derecho a terminarla cuando yo quiera también, pero el patrono tiene que siempre respetar los derechos de los trabajadores. Entonces, hacer yo ese examen y decir, bueno, ok, en este tema me despidieron y fue por discriminación, porque yo sé que hace rato el patrono andaba detrás mío diciéndome que yo soy mujer, que ya yo lo tengo harto, porque en cualquier momento quedo embarazada porque estoy recién casada, que cuidado quedo embarazada, que más bien que no le sirvo así, que no le sirvo así, ¿verdad? Entonces, hacer como ese examen de si realmente puede haber un problema o no en ese despido o un tema discriminatorio. Ahora, ¿qué otra cosa muy importante fijarnos en la liquidación? Si me liquidaron bien, en cuánto tiempo me van a liquidar. Hay empresas, por ejemplo, que tardan una eternidad en liquidarlo a una persona. Entonces, tampoco, ¿verdad? O sea, en la sana teoría, cuando usted le despiden, tienen que liquidarlo inmediatamente. Pero hay empresas, y se entiende, que se toman por lo menos un mes para dar una liquidación porque son 2 millones o más, ¿verdad? O 5, 10, etcétera, y no tienen tal vez la liquidez en el momento para pagársela a una persona. Pero por lo menos en un mes es un tiempo prudencial. Y si no, ustedes pueden pactar, bueno, qué sé yo, es una cantidad grande y entonces la empresa me dice que me lo va a pagar en 3 tractos, por ejemplo. Entonces también uno puede entrar en esa negociación. Pero si no me liquidan, por supuesto, voy y de una vez pongo la denuncia al Ministerio de Trabajo. O si uno considera que el despido no estuvo bien, otra vez puede consultar al Ministerio de Trabajo, a un abogado laboralista y se da cuenta, porque hay mucha gente tal vez que a veces dice, es que no me aplicaron bien el despido, pero uno habla con la persona y uno ya más o menos escucha y ya una sabe cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? Y a veces es a veces muy complicado porque las personas también muy subjetivamente dicen, no, es que sí fue discriminatorio. Bueno, pero ¿por qué? Es que tal cosa. Entonces, cada caso también siempre analizarlo de manera individual. Ahora yo te quiero tirar la pelota a vos, porque digamos, estas personas que ya tienen el trabajo, digamos que estable, ¿verdad? Y no saben que podían aplicarle y demás, y las personas ahorita que están en suspensión, en reducción o desempleadas, ¿cómo hacemos para lidiar, verdad? Estas personas, ¿cómo hacen para lidiar con la ansiedad, el estrés que les puede generar estar en una situación de riesgo como esta, ¿verdad? De riesgo porque con qué van a comprar comida,
Sí, bueno, ahorita se están dando muchos casos de burnout, ¿verdad? Y el burnout está asociado a el bajo autoestima por sentir que yo de alguna manera no puedo resolver las tareas que me están solicitando. En un proceso de adaptación realmente grande a nivel organizacional, ¿verdad? Y del Estado, en función de adaptarme al teletrabajo. Y lo que está pasando mucho es que mucha gente, ¿verdad?, siente la incertidumbre de no saber si va a seguir trabajando o no, o si va a mantener su trabajo, o si va a recuperar las mismas cantidades de horas que estaba desempeñando, o su salario se va a ver reducido y entonces está pensando en una nueva estrategia para poder generar más ingresos, porque con lo que ahora se le redujo no le alcanza para sus gastos básicos. También está el tema de los emprendedores, que a mí me gustaría que luego hagamos una transmisión sobre ese tema, ¿verdad? Siendo nosotras parte de los trabajadores independientes y cómo nos vemos afectados. Pero yo creo que lo más importante en este momento es que la gente, en vez de enfocarse en el miedo y en lo que le atomariza, que eso lo que va a hacer es todavía generar muchísimo más ansiedad, depresión, trastornos del sueño, que puedan enfocarse y empezar a materializar todas aquellas cosas que sí pueden hacer por sí mismos. Recordemos que mentalmente, en donde uno enfoca la energía, eso crece. Entonces, ¿verdad? Si yo me levanto pensando en todos estos miedos que seguramente me van a despedir, ya muy probablemente me autosaboteo de tener una percepción entonces de que mis jefes o de mis subalternos no me quieren y seguramente están haciendo riñas o complot contra mí. Y entonces, claro, lo que va a pasar es que mi actitud y adaptación va a empezar a comportarse en torno a eso y eso va a crecer. Pero en cambio, si yo dentro de esta situación empiezo a pensar cómo le doy más valor a mi trabajo, ¿verdad? Cómo me sumo valor personal y encuentro un propósito dentro de la organización que haga que mis competencias todavía se vean fortalecidas. Por ejemplo, muchas veces pensamos que qué lástima que a mí no me han dado oportunidad para poder desarrollar un proyecto, qué lástima que a mí no me toman en serio, ¿verdad? Qué lástima, ¿verdad? Y en realidad lo que estamos ahí poniendo siempre es la perspectiva y la proyección de una baja autoestima en torno a nuestras capacidades. Propongamos, hagamos, accionemos, ¿verdad? Entonces, darse valor personal desde el ámbito romántico, desde el ámbito familiar, desde el ámbito laboral, implica empezar entonces a trabajar en una misma o en uno mismo, y eso implica hacer, ¿verdad?, todo un chequeo desde qué estoy comunicando, desde lo que digo, desde lo que proyecto, con mi imagen, qué pasa con el currículum, ¿verdad? Las personas que en este momento van a tener que empezar a buscar trabajo, nuevamente, bueno, ¿cómo empiezo a formular un currículum que sea cada vez más competente? En Canva podrían empezar a hacer diseños de currículums que son más llamativos y que va a ser una imagen muchísimo mejor de ustedes. El tema de la imagen profesional que están manejando, a qué mercado quieren llegarle, cómo se mantienen activos dentro de este tiempo. Las empresas en este momento que van a sobrevivir o que por lo menos van a sacar ventaja competitiva de este proceso del COVID son los que tienen liquidez para sobrevivir, ¿verdad? Durante este tiempo y que aparte pueden tener posición de marca. Posición de marca puede ser desde el trabajador independiente, que entonces este tiempo que no ha estado generando la misma cantidad de ingresos, pero que tiene más tiempo libre, se dedica a renovar su página web o a hacer una página web nueva o una página de Facebook, ¿verdad? Y empezar a trabajar cómo va a generar todos esos productos que quiere desarrollar dentro de la organización, cuáles son sus nuevos objetivos y planificación estratégica de trabajo anual, ¿verdad? ¿Qué cambios puede hacer significativos? Un FODA, ¿verdad? Que es muy básico, poder identificar cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y ventajas dentro de este proceso para entonces generar una estrategia comercial significativa. Si yo soy empleada o trabajo en una organización, bueno, es exactamente lo mismo. ¿Qué estoy haciendo bien dentro de la organización y en qué cosas realmente he fallado durante este tiempo? ¿Verdad? Las personas en este momento, los empleados competentes, son los que mantienen el barco a flote. Si yo logro en este instante posicionarme dentro de la organización como un empleado competente, con mis habilidades blandas, sobre todo más que técnicas, y ahorita vamos a hablar sobre eso,
es muy poco probable que me despidan, porque de alguna manera empiezo a tomar una posición de liderazgo, de trabajo en equipo, de proactividad, de innovación dentro de la organización, que me va a permitir más bien sobresalir dentro de esta situación que estamos viviendo. Jimé, eso que dijiste, eso último es clave, porque, por ejemplo, si hay casos de patronos que dicen, a esta persona no me la puedo tocar, o sea, digamos, qué sé yo, el ejecutivo de ventas número 1, ¿verdad? No, a esta persona no la toco, porque esta persona me mantiene a flote el barco, ¿verdad? Entonces, y ahí no es tema de discriminación, ahí es tema de ver objetivamente por qué necesito a esta persona, no porque sea mi preferida necesariamente, sino porque de verdad por medio de las evaluaciones de desempeño, esa persona demostró que es muy buena y yo, patrono, necesito ahorita a las personas más competentes para que me ayuden a sacar, a mantener a flote el barco. Otra cosa que iba a decir, bueno, ahorita veo que Mauricio Alpizar hace una pregunta y dice que en el tema de suspensiones, ¿por cuánto tiempo me puede tener suspendida una compañía antes de pasar al procedimiento de liquidación? Mauricio, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, o sea, para una suspensión, una reducción de jornadas, la ley establece que es hasta por 3 meses y que pueden ser hasta prorrogables siempre y cuando por 3 meses más, ¿verdad? O sea, es decir, 3 meses y que pueden ser prorrogables por 3 meses más, es decir, en total 6 meses, pero primeramente los primeros 3 meses, siempre y cuando el gobierno mantenga el estado de emergencia y diga que estas medidas se mantienen por 3 meses más, pero preliminarmente evaluamos que son 3 meses y que cuánto tiempo puedo estar suspendido antes de pasar al procedimiento de liquidación, de ahí no, o sea, no hay un tiempo. Si usted está ya suspendido y yo necesito liquidarlo mañana porque ya yo sé que no lo voy a llamar más, yo lo puedo liquidar inmediatamente. Ahora, dice Helga Muñoz, y que le agradecemos también, muchísimas gracias por la pregunta. Dice que si el patrono quiere despedir a un empleado, debe comunicarlo al Ministerio de Trabajo, igual que con una reducción de jornada o suspensión, o no es necesario. No, no es necesario, a no ser que sea una trabajadora embarazada o en lactancia o algún fuero de protección, que son, por ejemplo, las personas que pertenecen a un sindicato, menores de edad o personas que están en un proceso por acoso sexual. ¿Ok? Esos son los fueros de protección a los que el Ministerio de Trabajo necesita primero dar el aval antes de emitir un despido. Y por último dice Walter Valverde, que también le mandamos saludos, Jimena y yo, bueno, que los juzgados laborales están saturados, colapsados, sí, evidentemente, y eso ya pronto va a seguir sucediendo, van a seguir colapsados. La crisis del COVID provocó miles de gestiones laborales, por lo que los reclamos de los trabajadores durarán muchísimo tiempo en resolverse. Igual pasa con los juzgados de familia. Bueno, yo también trabajo derecho de familia y sí, lamentablemente, ese es otro tema que vamos a abordar de derecho de familia más adelante en otro Facebook Live, pero sí, los juzgados están muy saturados, pero bueno, no por eso tampoco vamos a dejar de pedir que se haga justicia respecto a nuestros derechos si se vieron violentados, ¿verdad? No porque los juzgados estén saturados, entonces no vamos a acudir a una instancia judicial. Y además recordemos que siempre existe la conciliación previa, es decir, yo puedo conciliar antes de llevarlo a una instancia judicial. Y ya Gabriela Picado pregunta cuánto tiempo tiene una persona para apelar un despido ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, cuando hablamos de derechos como la liquidación y demás, uno tiene hasta 1 año para interponer una demanda judicial. Por ejemplo, si a mí me liquidaron mal, si fue un despido discriminatorio, etcétera, si fue un despido que no procedía, yo tengo hasta 1 año, pero sí, no les aconsejo que se esperen, ¿verdad? Un mes antes de que ya pase el año, sino que lo hagan cuanto antes, ¿de acuerdo? Ahora, Jimena, yo lo que te quería preguntar es, por ejemplo, en el tema, digamos, de las empresas y que vos tocabas muy bien el tema, las empresas necesitan a las personas más competitivas, ¿ok? En eso estamos en lo correcto. Yo conozco muchísimos casos de empresas que me dicen, yo he publicado 20 veces esta vacante y me llegan 30 personas, 50 entrevistas y no logro llenarla porque las personas me quedan debiendo un poco, ¿verdad? Respecto a habilidades blandas, por ejemplo. Dicen, tienen un excelente currículum, pero en el desempeño de la entrevista no fue acorde y no parece una persona que, qué sé yo, que vaya a tener las habilidades blandas que hagan el match, ¿verdad? Perfecto, idóneo
con ese puesto. Entonces, pregunta número 1, ¿cuáles son esas habilidades blandas que debemos explotar y las más importantes para ser más proactivos y eficientes en una empresa? Bueno, de primero agradecer a las personas que hicieron las preguntas hace un momento. Qué bonito que la gente esté empezando a participar con este sistema, ¿verdad? Porque también esto es parte de la innovación, de lo que nosotros como profesionales estamos tratando de hacer para darle valor y servicio a llegar a más personas con nuestras habilidades y talentos humanos, ¿verdad? Entonces, qué bonito que de verdad la dinámica esté funcionando. Sobre habilidades blandas. Bueno, ¿qué son las habilidades blandas? Empecemos por ahí, tal vez, porque me imagino que muchas personas tal vez no saben. Las habilidades blandas, dicen la Universidad de Harvard, es el 85% más importante de que una persona mantenga un trabajo o no. El recurso humano ahora está empezando, el 85% es la habilidad blanda, las duras es la habilidad técnica, es decir, la habilidad técnica es mis conocimientos y capacidades sobre un tema, ¿verdad? Mientras que las habilidades blandas es más bien el manejo que yo tengo de utilizar cualidades y características de mi forma de ser y socialización, ¿verdad? Como el liderazgo, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, ¿verdad? Desarrollar estas otras habilidades es el 85% más importante dentro de un puesto. Sin embargo, digamos, a nivel mundial, hasta hace muy poco el recurso humano de las empresas está realmente empezando a trabajar en hacer selección de personal en torno a habilidades blandas. Ya estamos empezando a pasar en ese proceso y por eso instituciones como el INA y como otras organizaciones de un tiempo para acá han tenido muchas discusiones en el país en torno a si la educación debería ir empujada hacia las habilidades blandas y no solo sobre las habilidades técnicas. Porque las habilidades técnicas ahora mucho están en internet, ¿verdad? Usted llega y lee sobre un tema y ya lo sabe, ya lo maneja. En cambio, mi capacidad de realmente trabajar en equipo con mis compañeros, de realmente comunicarme asertivamente para lograr resultados, de tener gestión de tiempo organizacional para poder llevar las tareas a cabo. Esas cualidades y características del día a día son realmente las más importantes para que una empresa pueda funcionar. Entonces, ¿cuáles son las más importantes en este instante? Eso va a depender. Por ejemplo, ¿verdad? Ajá, y aquí yo juego como de abogado del diablo, ¿verdad? Porque hay que entender la función de la empresa como tal, hay que entender la función dentro de una organización de quienes lideran y llevan las coordinaciones de los equipos y hay que entender quiénes son los colaboradores, ¿verdad? Dentro de la estructura va a ser distinto. Entonces, yo creo que en este momento las empresas como tal, la organización, la habilidad más importante que tiene que tener tiene que ver con la adaptación. Adaptación al cambio. La adaptación al cambio en este momento para las empresas como tal es lo que más importa para poder sobrevivir en estos cambios que estamos teniendo y que fue tan repentino, ¿verdad? Y que todavía no sabemos si dentro de 2 meses vamos a regresar a lo que antes conocíamos como la normalidad o si más bien otra vez vamos a estar encerrados, ¿verdad? Y qué cambios se van a ir generando. Ahorita la adaptación es realmente significativa. ¿Cuántos restaurantes de la noche a la mañana empezaron a vender comida express, digamos, que no tenían ese servicio y tuvieron que adaptarse en 5 segundos, ¿verdad? El Estado como tal pasó todas las plataformas a virtuales, algo que había durante muchísimos años no había logrado gestionar y lograr, y en cuestión de días todo el mundo empezó a hacerlo y a cumplirlo, ¿verdad? Entonces, la adaptación del cambio sí o sí es lo más importante para la empresa que necesita de generar el recurso económico para sobrevivir. Y esto a veces es muy triste porque esto significa que quien no se adaptó no sirve en la compañía. Exacto, sí. Eso es importante y es que a veces, muchas veces los patronos me cuentan, es que tal persona la voy a tener que despedir porque le cambié las funciones, que sí se puede, siempre y cuando, ¿verdad? Hay maneras de hacerlo, pero ya no voy a entrar en ese tema, pero digamos que le varían las funciones o le agregan o lo cambian de puesto, le ascienden, etcétera, y no se adaptó. Entonces, la gente, o sea, las empresas necesitan justamente esa habilidad blanda y es importantísima. Entonces, ¿qué es muy importante en torno a las empresas que ocupan que todos nos adaptemos? Ok, que yo como empleado
logre realmente identificar cuáles son mis debilidades y sepa qué se me está pidiendo. Muchas veces trabajamos sin entender qué es lo que se nos está pidiendo dentro de la organización, qué es lo que quieren que nosotros cumplamos, y se nos mete, ¿verdad?, entre ceja y ceja que no, que yo creo que quiero hacer esta otra cosa. No, ¿verdad? Entender muy bien en este instante qué es lo que se nos pide y tener también una forma conciliadora, como decía ahora María Marta, ¿verdad? De entender que, ok, puede ser que a mí me reducieron las horas laborales, pero para que la compañía salga realmente a flote y todos mantengamos nuestro trabajo, hay que dar un poco más del 100%, ¿verdad? Porque necesitamos que la empresa siga viva, ¿verdad? Aunque no se esté dando el capital económico. Entonces, bueno, ¿qué puedo yo negociar ahí? Y de entre todo este tema legal que estaba hablando María Marta, de las suspensiones de horas laborales, de despidos, de saber si vamos a continuar o no vamos a continuar, nuestra capacidad de negociación es importantísima, ¿verdad? Y de toma de decisiones en torno a los que lideran un proceso. Entonces, eso en torno a las empresas. ¿Qué pasa con los líderes de las organizaciones o coordinadores en este momento? Es que, si bien el tema del liderazgo es un poco complejo porque estructuralmente, cuando vemos desarrollo organizacional, muchas personas que son coordinadoras no necesariamente tenían las actitudes de ahí, pero llegaron porque ya tenían muchos años o por un tema de confianza y credibilidad, pero no necesariamente por las actitudes necesarias de liderazgo. Entonces, sí. ¿Qué se está viendo mucho en este instante? Bueno, que hay muchos líderes que no están siendo competentes con la capacidad de llevar a su equipo a realmente sentir que tiene una autoestima, ¿verdad?, apta para poder desarrollar lo que se les está pidiendo en la adaptación del teletrabajo. Ajá, entonces, por ejemplo, la otra vez me decía una paciente, es que tuve pesadillas con mi jefe, ¿verdad? Porque me pide informes cada 5 minutos, no entiende, ¿verdad?, cuáles son mis horas laborales, nada más quiere estar viendo a ver si realmente yo estoy trabajando o no estoy trabajando, y lo que está generándome más bien es una crisis de ansiedad fuertísima, ¿verdad? En vez de realmente que el líder tenga una actitud emocional donde pueda, con inteligencia emocional, hacer que su equipo sienta confianza de desarrollarse y de crecer en él. Entonces, ¿qué necesitamos que el líder tenga? Bueno, liderazgo, empezando por ahí, ¿verdad? Que es toda una habilidad blanda que con herramientas se puede trabajar, ¿verdad? Con todo este tema del coach personal en liderazgo, uno puede mejorar las habilidades que uno tiene para realmente ayudar a que su equipo crezca. Eso yo creo que es lo más importante de un líder. Un líder puede tener una función de ser un líder divertido, de ser un líder más bien muy serio, no importa cómo es su personalidad ejerciendo liderazgo, lo que más importa es su habilidad en hacer que su equipo confíe en sí mismo y que pueda crecer en sus talentos humanos, ¿verdad? Eso es importantísimo. Pero el liderazgo en este momento es importante que tenga una muy buena gestión de los tiempos para poder dar el trabajo que tienen que sacar mes a mes o como estén proyectando, digamos, el trabajo, las proyecciones de entregar resultados, de entregar informes, etcétera, ¿verdad? Entonces, la gestión de tiempo en este momento donde no se está realmente pudiendo ver quiénes están trabajando, quiénes no están trabajando de sus casas, es importantísimo poder tener un orden planificado sobre la gestión. La inteligencia emocional. Si yo como líder estoy emocionalmente mal por la crisis, porque yo misma sé qué está sucediendo, ¿cómo voy a ayudar a que los demás tengan confianza en sí mismos para salir adelante? ¿Verdad? ¿Cómo voy a poder liderar a mi equipo en que se tenga una buena autoestima y que crean en sus habilidades para desarrollar el trabajo? Entonces, la revisión, ¿verdad?, de mis propias emociones y control de mi manejo de emociones, de primero, antes de imponer a otros que puedan controlar sus emociones. Ajá. Y bueno, con los empleados como tal, bueno, el trabajo en equipo, ¿verdad? Es ahorita fundamental. Vital. La gestión de tiempo también, ¿verdad? Estoy yo organizándome realmente en mi casa, si estoy haciendo teletrabajo para poder organizar bien las tareas que me están solicitando o en realidad estoy aprovechándome del tiempo y estoy vagueando un poco. Estoy entregando los resultados correctamente, estoy teniendo una adaptación al cambio importante o no, o nada más estoy quejándome y no estoy tratando de ser colaborador para poder realmente que la empresa salga. El compromiso, la habilidad blanda en este instante de los colaboradores es ser comprometidos. Sí,
que se note, que más bien cuando, ¿verdad? Que ahora en este momento que el barco está hundiéndose un poco, que es que los patronos, ¿verdad? O los líderes noten en sus colaboradores ese compromiso que tiene la persona de ayudar para que todo para que vaya más a flote y que vayan saliendo más rápido de la crisis. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que por último, otra habilidad blanda que es importantísimo y que tiene que tener toda la organización, desde la empresa, desde los coordinadores o jefes de área y los colaboradores, es una comunicación asertiva y fluida, ¿verdad? Si yo como cabeza no estoy llevando la información de manera correcta a los otros puestos, las personas realmente no saben qué están sucediendo, entonces se llenan de ansiedad y ahí empiezan a, ¿verdad?, a crearse unas cosas en la cabeza que no saben si van a continuar con su trabajo y eso empieza a generar inseguridad y si ya entonces yo tengo inseguridad, ya me siento a trabajar desde otro lugar donde no puedo realmente ejercer el desempeño de manera correcta. Entonces la comunicación asertiva en este momento es que la comunicación sea fluida, que la información llegue a todos para saber realmente qué está pasando, ¿verdad? O por lo menos a los coordinadores y que ellos propiamente le digan a sus equipos para que todo el mundo se sienta tranquilo emocionalmente y pueda trabajar de manera correcta, pero también cómo comunico, ¿verdad? Hay un montón de talleres y capacitaciones que yo doy en temas de comunicación asertiva que están relacionados a cómo yo doy la información en torno a, que no es lo mismo que yo diga, es que lo estamos haciendo malo, ¿verdad? Podemos hacerlo mejor, ¿verdad? Cómo yo creo con el lenguaje y la comunicación confianza y seguridad, en vez de que sientan que estoy regañando, en vez de que sientan que estoy imponiendo, en vez de que sientan que no estoy escuchando a los otros. Sí, es muy importante eso que mencionas y también tal vez para recapitular, donde hablas del liderazgo, recordemos también que no solo hablamos de qué sé yo, de los altos mandos, ¿verdad? O los gerentes. Yo he visto muchos casos en que, por ejemplo, hablamos de liderazgo y tal vez tengo un equipo de 3 personas o 2 a mi mando y no soy el gerente del gerente del gerente, ¿verdad? Más alto, pero sí tengo una misión de liderazgo dentro de la empresa. Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y también, Jimena, lo que bien mencionas, ¿verdad? Esa comunicación asertiva, qué tan importante es, porque muchas veces, y yo sé que igual aquí hay mucha tela que cortar, porque sí hay jefes, porque está el líder y el jefe, ¿verdad? Y hay jefes que no escuchan. Entonces, a veces uno quiere entablar una comunicación asertiva, pero es complicado. Pero bueno, ya también estos son casos particulares, ¿verdad? Y la otra parte que hablabas del teletrabajo, recordemos, digamos, que en teletrabajo, a ver, sí, siempre se mantienen los mismos horarios, ¿verdad? Es decir, si yo trabajo de 8 a 5 y me mandaron a hacer teletrabajo, estoy trabajando de 8 a 5, porque ya he escuchado gente, ¿verdad? Patronos que se quejan y tienen toda la razón porque me dicen, es que estoy llamando a Juanito y Juanito me contesta a las 9 de la mañana, entraba a las 8 y me dice que ya ahorita me atiende, que es que se va a ir a bañar. No, o sea, no, a ver, si le dan el chance de hacer teletrabajo, demostremos que podemos dar esa confianza, porque también están los jefes o los líderes que están pidiendo informes, ¿verdad? Como vos mencionabas el caso, cada semana, cada día, informe de labores, claro, porque ahí también desconfían de, seguramente estoy tirado viendo Netflix en vez de trabajar, y no es así, mucha gente en serio está trabajando incluso hasta más de la cuenta, y yo he visto casos de gente que más bien está con asuntos de burnout, ¿verdad? El síndrome del trabajador quemado, porque están saturados de trabajar más aún en la casa, con la familia encima, o sea, no dan abasto, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio en el teletrabajo, o sea, y no nos metamos mucho en este tema para también darte chance, porque hay otras preguntas muy importantes que tenés que abordar, pero tiene que haber un equilibrio entre que, qué sé yo, es que llamé el patrono, llamé a la persona y no me contesta en 5 minutos, a ver, y la persona, es que estaba en el baño, ¿verdad? O sea, entonces, respetar eso, pero también hay trabajadores que dicen, es que, o patronos que dicen, llamo al colaborador 3 veces y se desapareció 1 hora y media. No, o sea, ya eso es abandono de labores y sí le pueden hacer una amonestación o un despido sin responsabilidad, porque la persona está haciendo abandono de labores. Y ya sin meterme, ¿verdad?, en ese tema de teletrabajo que puede hacer para otro Facebook Live. Te quería preguntar lo siguiente, y esta es una duda
Antes de que me preguntes, me gustaría agregar ahí, ¿verdad? O sea, el tema del liderazgo ni siquiera es solo en temas de cuando yo tengo 2, 3 empleados o una organización a cargo. El liderazgo es un ejercicio personal individual. Los trabajadores independientes tenemos que tener una posición de liderazgo. Lo que va a salvar a este país es el liderazgo de que las empresas vuelvan a levantarse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una como trabajadora independiente, de ahí tiene que ser planificada, tiene que ser organizada, tiene que decirse que sí se puede, ¿verdad? Tiene que empezar a trabajar con una misma el liderazgo de salir adelante de la situación. Entonces, el liderazgo no está asociado, ¿verdad?, a que sea una habilidad blanda que esté en función de que yo coordino un equipo, no, es una actitud que yo puedo tener conmigo misma y yo puedo ser colaboradora, ¿verdad? O empleada y tener una posición de liderazgo, ¿verdad? Con mi equipo. Y el liderazgo no es que yo... ¿Ah? O con otros departamentos. Porque con otros departamentos. Y no significa que entonces es que yo voy a mandar. No, no, no. Todo lo contrario. Es que yo voy a ayudar a servir a los demás para que la empresa crezca, para que todo el mundo desarrolle sus habilidades dentro de la organización y sienta que tenga un propósito dentro de ella. Eso en torno a eso. Ese tema. Sí, y lo otro que me estabas mencionando hace un momento es sobre esto de que hay que tener mucho cuidado con esto de si me desaparecí 2 horas del teletrabajo, ¿verdad? Me imagino que debe estar pasando un montón. Eso, creo que los primeros días todavía esas situaciones eran más aceptables porque realmente la sociedad entró en una crisis de ansiedad emocional en torno a adaptarse de la noche a la mañana, ¿verdad? Las primeras semanas todo el mundo tenía niveles de ansiedad realmente elevados. Yo creo que como, ¿verdad? Nuestra capacidad de adaptación es maravillosa en los seres humanos y entonces ya estas semanas todo el mundo ya está más tranquilo. Que usted todavía siga manifestando en este momento que está teniendo crisis de pánico, que no sabe cómo adaptarse, de ella sí es un problema para la organización. Creo que los primeros días todavía era justificado, pero ya no tanto. Sin embargo, y es importante, o sea, estos cambios de adaptación que están teniendo, porque es importante no decirlo desde el privilegio. ¿Qué pasa si yo tengo una situación donde se redujo mi jornada laboral, donde aparte estoy tratando de que los chicos estudien y que se adapten al nuevo sistema educativo, donde tengo una pareja con la que he estado peleando un montón y a mi madre la despidieron de su trabajo, ¿verdad? No sé, pueden estar pasando emocionalmente muchas situaciones a la vez donde una persona en este momento no tiene las competencias para que todos los días se sienta con las ganas de estar trabajando como siempre. Pero entonces, ¿qué pasa si esto me está pasando? Sí, es válido como seres humanos priorizar nuestra salud emocional, pero comuniquémoslo. Si hay un día que ustedes sienten que se sentaron en la computadora y que no están trabajando de la misma manera que deberían dar rendimiento, comuníquenselo a su jefe, ¿verdad? Y esto también es importante. Ojo, el jefe, ¿verdad? Si bien es muy importante que esté consciente sobre la situación emocional de cada uno de sus colaboradores, no es el psicólogo personal. Y si los jefes empiezan a tener una actitud de que son un psicólogo personal de cada uno de sus colaboradores, entonces no va a poder realmente hacer su trabajo, que es ver si las coordinaciones de desempeño se están realizando de la manera correcta o no. ¿Verdad? Porque entonces ya digo, ay, no, pero pobrecito, y ay, no, pero está mal. No, no, es entender que sí, que hay situaciones emocionales y que hay que permitirle a las personas que tengan espacios para que puedan resolverlo, porque en este momento muchos están pasando por situaciones muy difíciles en sus vidas, pero que la concentración y el foco de atención no tiene que ir enfocado a vulnerabilizar a quien emocionalmente se sienta frágil, sino en decir, ok, ¿verdad? Hablemos en unos 15 minutos, 20 minutos, date, ¿verdad? Ponete en la ventana para que te pegue el aire fresco, ¿verdad? Y regresar y vemos qué podemos hacer para motivarte para que puedas tener un desempeño mejor en las tareas de hoy. Cierto. Noel pregunta, dice, a mí me redujeron 1 hora por día, a la quincena es mucho. ¿Eso habrá alguna forma de recuperar alguna parte o cómo hacer? Bueno, Noel, desafortunadamente, justamente la medida de reducción de jornadas o suspensión de contratos es para que el patrono pueda darse ese respiro de, si redujo jornada y reduce salario, no tener que pagarlo después, porque si no, entonces nunca va a salir a flote. Igual, si suspendió y dejó de pagar, por ejemplo, hasta 3 meses un salario, pues lamentablemente no hay manera de recuperar porque se perdería, ¿verdad? Ese espíritu de la norma, del por qué se creó,
que era darle un respiro a la empresa. ¿Por qué? Porque, insisto, no quiero satanizar a los patronos. Hay muchos que sí lo han hecho de mala manera, pero los que sí lo han hecho de buena manera, cumpliendo con los requisitos y ya tienen el aval y todo, es decir, es porque en verdad la están pasando mal y no porque tienen plata guardada debajo del colchón, porque hay mucha gente que es como, ay, pero es que, ¿por qué no me quieren pagar? Y no, es porque de verdad, en serio, yo con los patronos que he trabajado me fijo en los estados de cuenta y todo, y en serio, las cifras son terribles, ¿verdad? Entonces es porque no están pudiendo operar bien. Bueno, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque en este momento hay muchas patronas que no están recibiendo salario, ¿verdad? Que digamos que los pocos ingresos que están generando es para poderle pagar a otros, pero ellos en este momento no están saliendo con sus necesidades. Ah, sí, no, de hecho que no. Yo he tramitado solicitudes donde el mismo patrono o patrona, ¿verdad? Les redujo, se les reduce el salario o también están suspendidos. O sea, están aplicando para proteger, para el bono proteger, ¿eh? Es una realidad que estamos viviendo. Le doy mi palabra que es cierto, o sea, porque yo he visto patronos que han tenido que aplicar a bono proteger, porque de verdad ya no les alcanzaba la plata para mantenerse ni siquiera ellos, porque no era una empresa tampoco, ¿verdad?, exageradamente bollante y que tuviera demasiadas ganancias y utilidades, que tuvieran muchísimos ahorros y demás, sino que era apenas como para salir tablas. Y hablamos a veces de pequeños empresarios, de pymes de 5 personas, 10 personas, etcétera. Entonces eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Jimena, hay algo que a mí me preocupa y yo sé que vos sos la persona justamente para hacerte esa pregunta. Y porque yo la verdad... Ay, caray, ¿qué será? A ver, yo casi no tengo chance, pero a mí me enseñan TikToks y hay unos que son geniales. Yo digo, qué buena creatividad, ¿verdad? Hay otros que yo digo, pucha, me preocupa porque, qué sé yo, veo que hay personas como que tal vez podría verse reflejada una carencia en el autoestima, ¿verdad? Entonces, a mí lo que más tristeza me da en realidad es que tanto tiempo estoy gastando yo entonces en hacer TikToks, en publicar en redes, en estar en Netflix, todo esto en vez de haberlo invertido en otras cosas, porque a veces cuando uno se da cuenta, ¿cómo es? Como decía mi mamá, que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Entonces, es cierto, al final uno dice, bueno, qué sé yo, voy a estar 3 meses sin trabajo, bueno, voy a ponerme a ver Netflix y hacer TikToks y demás, y tal vez era tiempo que yo tenía para invertir en sacar una certificación virtual, qué sé yo, en gestión de proyectos, o haberme metido en cursos de Lina virtuales, y ya cuando me di cuenta vuelvo a trabajar y ya no saqué nada. Entonces, Jimé, ¿puedes hablarnos un poco sobre eso? O sea, es decir, ¿cómo es este tema de todo el mundo metiendo TikToks, unos creativos, otros más bien Ha salido mucho talento ahí, ha salido mucho talento. Personas, ¿verdad? Mostrando demasiado, qué sé yo, el cuerpo y demás, y que necesito mucho, qué sé yo, no sé, será llamar la atención o estoy perdiendo un tiempo. ¿Cómo canalizo también? Porque igual no, tampoco es que uno o una deba pasar solo, ¿verdad? Capacitándose y leyendo todo el día, también tiene una chance de qué sé yo, de relajarse un poco. ¿Cómo manejo yo el tiempo, Jimé? O sea, y esto de los TikToks y todo, y el Facebook, las redes y el Netflix. Bueno, es un tema que yo he estado las últimas semanas, ¿verdad? Si ustedes han visto los videos que he estado sacando, ¿verdad? Dándole duro contra el TikTok. Entonces estoy peleándome con el TikTok. Porque yo también me peleo con el TikTok y ¿cómo es? Yo no tengo TikTok. A mí a veces me salen, yo no tengo TikTok, la verdad, pero a veces me salen las historias de Facebook y así, donde la gente comparte sus TikTok, entonces más o menos ahí entiendo algo y hay algunos que me parecen brillantes y yo digo, mira, qué talento, esta gente debería estudiar actuación y esas cosas, pero bueno, si usted en este momento no tiene trabajo, ¿verdad? O si tiene mucho temor a que le pueda perder su trabajo, estar haciendo TikTok, realmente lo que está haciendo es desenfocándolo de lo más importante, que es darse valor a usted mismo como profesional en este instante, donde tienen que crecer nuestras capacidades de desarrollo y marca personal. Entonces, en este momento, quien diga que no sabe cómo sacar un curso o que no sabe cómo informarse sobre algún tema,
De ahí, en realidad es que nada más no está buscando, toda la información está en internet. Es interesantísimo porque yo he estado llevando unos cursos, inclusive hasta de la Universidad de Harvard, que pusieron cursos gratuitos en español y en inglés sobre diferentes temas y trabajos, desde gestión de proyectos, desde desarrollo organizacional, psicología, deporte, de todos los temas habidos y por haber existen. En el país, la UNED desarrolló diferentes tipos de cursos personalizados que tienen un costo para profesionales, más o menos andan alrededor de $100 cada uno, y el INA abrió una plataforma de 280, es más, se los voy a mostrar acá. Espérense para ver cómo es esto. Me interesa también. Sí, aquí voy. Bueno, ya casi Jimena nos va a enseñar. Bueno, Jimé, me decís cuando estás lista. Igual vamos a seguir haciendo Facebook Live. Yo no solo trabajo asuntos o temas laborales, sino también de familia. Entonces vamos a abordar temas de derecho de familia, régimen de visitas, temas de divorcios y demás. Ya veo que Jimé casi que lo tiene listo. Nada más que tiene que hacer el switch de imagen de la mía con la de Jimena. Pero bueno, igual ustedes nos pueden dejar sus dudas, sugerencias. Ok, ahí me están viendo y me están escuchando. Entonces, resulta que la Fundación Carlos Slim, ¿verdad? Desarrolló toda una plataforma de trabajo donde el INA con Claro se hicieron asociadas para dar capacitaciones virtuales. Entonces, existen desde cursos, diplomados, capacitaciones técnicas, donde a usted le dan los títulos, y existen todas estas categorías para que no existan excusas, gente. Existen categorías desde administración, todo lo que es administración, todo lo que es hasta inclusive, miren, albañil, análisis de datos, oficinas, belleza, turismo, asistente de mercadeo, asistente web, auxiliares operativos, bodegueros, bartender, baristas, cocineros. Hay capacitaciones impresionantemente de casi todo: cultura urbana, derechos humanos, diseño de páginas web, estilistas, evaluación de procesos, facilitadores. Vamos a ver, bueno, ustedes pueden ver, vean, son una cantidad de categorías de cursos y capacitaciones que están dando de manera virtual y gratuita. Lo único que solicitan es que usted se abra un usuario que no tiene ningún costo ni ningún requisito dentro de la plataforma de Lina. Y ya con eso puede ir llevando cada uno de los talleres que hay aquí o capacitaciones técnicas, ¿verdad? Hasta podología, inteligencia colectiva, fundación de seguridad de información, responsabilidad digital, técnico en seguridad de host. Yo ni sé, hay un montón de cosas que yo ni sé ni qué son. Y ya yo vi varios cursitos que yo quiero sacar, porque es que esto es, ¿verdad?, para personas profesionales, para personas con educación media y con educación básica inclusive. O sea, hay para todas las personas que quieran meterse a estudiar temas. Si usted trabaja en una empresa o hasta inclusive, mira esto, qué bonito, ¿verdad? Si operas tu negocio, bienestar ocupacional, relaciones profesionales, relaciones comerciales, plan productivo, formación de tu negocio, comercialización. Tienen todas las capacitaciones técnicas de desarrollo para empezar, diplomados, ¿verdad? Qué bonito. Por la Secretaría de Educación Pública de México, sale reconocido, ¿verdad? Diplomados en sistemas de información, en aprendizaje, en sitios web, en Internet de cosas. Bueno, ahí tienen montones para poder ponerse a estudiar, chiquillos. Vamos a ver. Ya. ¿Lista?
preguntando Raquel y muchísimas gracias, está demasiado interesante toda esa oferta de cursos. Son un montón, yo quedé sorprendida, es un montón de capacitaciones donde realmente podríamos estar estudiando y aprovechando el tiempo para darle más valor a nuestro currículo y a nuestras habilidades personales. Así es, pregunta Raquel Meyers que cuál es el link. Bueno, hablaste de varios, ¿verdad? Entonces, para que tal vez no podamos facilitar ahorita el link, pero por lo menos sí decirle que cuáles son los lugares, ¿verdad? Que dijiste la Universidad de Harvard que está ofreciendo cursos en inglés y en español, la UNA, la UNED, y este último, ¿cuál era? Fundación Carlos Slim, que es el acuerdo que hay con el INA y con Claro para sacar 280 tipos distintos de cursos y capacitaciones que se están brindando en este momento. La página es www.fundacioncarlosslim.com o pueden entrar a la página del INA y entonces desde ahí ya les sale el link, porque de por sí tienen que entrar al INA para de primero hacer el usuario y ya con eso pueden accesar a la página de la Fundación Carlos Slim y poder llevar todo este tipo de certificaciones y técnicos y diplomados que están dando por parte de la Secretaría de México. Demasiadas gracias por la información, Jimena, súper completa. Y aún así, hay 1 millón más de cursos, 1 millón más de cursos. Lo que pasa es que no nos da chance porque hay un webinar solo de dar a conocer cursos virtuales, pero hay miles de cursos virtuales y que incluso hasta le dan a uno un certificado virtual y todo. Entonces, esto es muy importante para que lo tomen en cuenta y entonces, que cambiamos ese chance, esas horas que usamos para hacer TikToks, mejor en capacitarnos, ¿verdad? Para ser más competentes, digo yo, ahora en estos tiempos de crisis. Y a ver, yo creo, no es satanizar el TikTok, digamos, yo creo que cada persona tiene, yo creo que son mecanismos de defensa ante la situación que estamos viviendo. Cada quien, ¿verdad? Evade a como puede la realidad que tiene y a veces necesitamos de ponernos a ver series y hacer TikTok y eso para sentirnos un poco más felices y de sentir que la tragedia de alguna manera la podemos sobrellevar. Pero está bien un ratito, está bien que lo planifique como en su día libre, ¿verdad? Pero y está muy chiva ver películas, a mí me encanta los domingos tirarme a ver series y películas, pero si yo empiezo a hacer que mi rutina de hábitos de la semana sea hacer TikToks o estar viendo series y películas, sí, seguramente la voy a pasar muy bien, pero al final de la cuarentena no logré desarrollar absolutamente nada en mí que me diera mejor potencial y valor humano. Excelente, excelente, exacto, porque como decíamos el otro día, ¿verdad? Van a salir un montón de gente, más bien con un título de máster en TikTok, pero en realidad eso no es lo que, no es real y todos tenemos derecho, obviamente, a tener un balance y un equilibrio en nuestra vida, es decir, tener chance también para pues, liberarnos y desestresarnos un poco y no solo todo el día estar leyendo y leyendo, capacitándonos, ¿verdad? O solo en clases, pero sí aprovechar el tiempo. Yo quisiera tal vez darlo como en ejemplo, ¿verdad? Uno de mis primeros trabajos había sido en centros penitenciarios y entonces de ahí a mí me tocaba dar capacitación y ser la profesora y llevar emocionalmente a las personas privadas de libertad que pudieran en esa situación de desventaja emocional tener algún sentido de superación en sus vidas, ¿verdad? Y lógicamente, la situación de cómo usted está, como nosotras estamos en la cuarentena y seguramente quienes está viendo por el Facebook Live es muy distinta a las condiciones de hacinamiento y aislamiento que tiene una persona privada de libertad. Sin embargo, ya usted está en esa situación, ya usted está privado de libertad y tiene que ver qué hace con el tiempo dentro de la cárcel. Uno ve 3 tipos de personas frecuentemente en prisión. Están los que no hacen nada, y se les fue la vida y luego salieron de prisión y creyeron que la vida iba a ser otra vez igual y normal, pero no, se dieron cuenta que salieron a una sociedad distinta con recursos emocionales, familiares y económicos distintos y no aprovecharon el tiempo. Los que aprenden mala maña, que en este caso serían los que se quedan haciendo TikTok, ¿verdad? O comiendo la refri todo el día, ¿verdad? Y está bien, digamos que está bien desde el sentido de entender que ante la situación de ansiedad que puede estar generándonos esto, hay mecanismos de defensa que se activan como recursos para poder sobrellevar mejor la situación, pero al final son hábitos que se construyen,
¿verdad? Entonces, usted quiere construir con este tiempo que tiene de más hábitos que dañan su estilo de vida o que no la llevan hacia los propósitos que quieren o una salud integral completa. De ahí, yo creo que no, que todos de alguna manera decidimos de esta situación que merecemos crecer y evolucionar en vez de involucionar, ¿verdad? O terminar la cuarentena de alguna manera deprimidos, sintiendo que no avanzamos, sin saber cómo generar recursos nuevos, ¿verdad? Y están las personas que dentro de prisión, les tomará 10 años volver a salir, pero deciden estudiar y deciden aprender un oficio y deciden más bien construirse y desarrollarse como mejores seres humanos. Entonces, bueno, en esta condición, ¿verdad? La analogía con ese ejemplo es que en estas condiciones y en estas situaciones en las que estamos todos viviendo de alguna manera aislamiento y estamos encerrados en nuestra casa, en un espacio controlado y tenemos el disfrute de tener más tiempo, otras veces nos quejamos de que no tenemos tiempo para nosotros, aprovechemos la oportunidad de que tenemos tiempo en este instante para trabajar una versión mejor de nosotros mismos. Y están muy bien las capacitaciones y los técnicos, hay un montón de cosas que nos pueden de alguna manera motivar a tener un propósito de vida y que es cumplible en este momento. Pero también es importante que no se trata, ¿verdad?, de ser sobreproductivos, sino también, ok, ¿qué hago con el tiempo? También puedo tener un espacio analítico sobre mí misma, ¿verdad? Un espacio de conocerme mejor, un espacio de autocuidado, de chineos, de salud, salud integral, de ejercicio, de alimentación saludable, de crear entonces otros hábitos y desarrollo de cosas productivas, no solo desde la parte técnica, profesional y desempeño, sino también desde mis necesidades individuales como ser humano para escucharme. Ay, muchísimas gracias, Jime, por esa respuesta y también a mí me ha servido muchísimo. Dice Helga Muñoz que, bueno, que qué excelente, Charlie, que espero que espera que hagamos muchas más. Entonces, yo dejo le tiro la pelota a Jimena. Jimena aquí es la que manda, porque es el Facebook de Jimena Caballero. Entonces, media y no, o sea, si la gente nos pide temas en particulares y en específico, claro que los podemos abordar y que también, bueno, ya de por sí tenemos planeados temas en derecho de familia, muy importante, también temas de divorcio, de régimen de visitas, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que ya irles adelantando un poquito, ¿verdad? Si vamos a trabajar, a seguir trabajando juntas estos temas, y que si tienen sugerencias de temas o preguntas, por supuesto que nos las pueden hacer y entonces podemos evaluar qué Facebook Live hacemos y entonces por supuesto que todas las personas están cordialmente invitadas. Jimena, te agradezco muchísimo por la invitación pues a tu Facebook Live. Y no, o sea, cualquier duda que tengan, si necesitan igual contratar mis servicios, ya sean en derecho de familia o derecho laboral, por supuesto que me pueden contactar a mi Facebook, igual ahí están los números en pantalla, y si no por WhatsApp, me mandan un mensajito y en cuanto pueda, pues les contesto. Pues más bien te agradezco muchísimo, Jimena, por la invitación. Yo creo que estuvo muy bonito y muy provechoso y abordamos muchísimos temas. No, María Marta, más bien muchísimas gracias a vos. Definitivamente, dentro de 15 días, este espacio lo vamos a empezar a hacer los miércoles como parte de la innovación que uno tiene que tener como profesional ante estas situaciones, ¿verdad? Nacen cosas buenas y bonitas como este espacio. La semana pasada, todos los miércoles a las 11 de la mañana, la idea es hacer un segmento con invitados especiales de distintas áreas para hacer un abordaje interdisciplinario sobre temas que podemos estar tocando ante la crisis o ante la vida misma, ¿verdad? De situaciones complejas que siempre tenemos. La semana pasada pueden buscar el Facebook Live dentro de la página. Hablamos con el asesor financiero Jonathan Gómez sobre psicoeconomía, ¿verdad? Y cómo las personas pueden mejorar sus finanzas en este momento dentro de los hogares. Hoy nos acompañaste vos, la siguiente semana creo que va a estar también otra vez nuevamente el asesor, pero hablando sobre finanzas para empresas. Y luego, dentro de 15 días, nos acompañará María Marta para hablar más bien sobre derecho de familia, cuáles situaciones a nivel familiar se están dando en este momento, que son críticas y de discusión y de riñas dentro del hogar, en temas con los hijos, en temas ¿cómo se me fue el nombre? Hay de todo ahorita, pensiones alimentarias, régimen de visitas, divorcios, eventuales divorcios, y que, bueno,
en todo caso, no necesariamente siempre me necesitan a mí, porque hay muchos casos en que no crean, yo más bien remito a donde Jimena y digo, bueno, más bien vaya donde Jimena, terapia de pareja, etcétera, y termina reconciliándose, no todo tiene que terminar en un divorcio. Pero bueno, ese es un tema que vamos a que vamos a tocar, porque bueno, de esto hay muchas parejas, ¿verdad?, que se están reencontrando más bien afectivamente y se están dando cuenta que otra vez se aman, ¿verdad?, a partir de que tienen tiempo para volver a mirarse, que ya hace mucho tiempo no se miraban, y hay otra gente que se está dando cuenta de que no se soporta a la persona con la que vive en el momento que se da cuenta que tiene que compartir con ella. Y las estadísticas dicen que los divorcios se han aumentado en torno al coronavirus. Yo no creo que sea el coronavirus, yo creo que más bien es una decisión postergada, que esto hace que la tengamos de frente, ¿verdad? Pero bueno, tanto para seguir unidos como también pasar emocionalmente un proceso de separación, estoy yo para servirles con todo gusto. Muchísimas gracias, María Marta. Sin duda sos mi abogada preferida, ¿verdad? Y de confianza para hablar cualquier tema laboral o de familia. Así que nos vemos dentro de 15 días para hablar otros temas. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Y recuerden que este espacio va a estar habilitado todos los miércoles a las 11 de la mañana con distintos profesionales para hablar sobre situaciones que a todos de alguna manera nos están afectando o importando en este momento.